Momento de recibir a la precandidata Carolina Cose por el Frente Amplio. Muy bienvenida, ¿cómo le va? Buenos ¿Qué días. tal? Buen ¿Cómo día. están? Un gusto. Bueno, y quedó como la única mujer finalmente en esta contienda electoral. ¿Cómo lo califica el hecho de ser la única mujer? ¿Puede llegar a generar algún tipo de ventaja eso? Mira, ¿yo sabes lo que veo? Veo que eso es una foto de algo, ¿verdad? Y me reafirma en la voluntad de trabajar de manera incansable porque realmente haya igualdad de oportunidades para todas las personas, en particular para las mujeres desde niñas. Ayer fue el Día Internacional de las Niñas en las TICs. Vivieron una gran cantidad de actividades en Facultad de Ingeniería, en empresas, en fin. Igualdad de acceso al conocimiento, igualdad de acceso al trabajo, a las oportunidades. Esa foto de que yo sea la única candidata mujer me está indicando algo que hay que resolver y que veo que en la sociedad, digamos, en la gente, no está tanto el problema. El problema está más en la superestructura social. Porque yo siento con la gente, cuando converso, cuando discuto, cuando profundizamos en las propuestas de campaña, que no hay discriminación realmente. Pero creo que esa foto de que haya una sola candidata Además, mujer... entre tantos precandidatos, Sí, es impresionante la sí. cantidad para Ahora, los que somos. También Sí. es verdad que muchos de los precandidatos dicen, en el Frente Amplio me parece más notorio, pero también en las otras fuerzas políticas también sucede, la fórmula tiene que ser paritaria. 1-2, 2-1, en el caso suyo usted quiere ser la candidata a presidenta, pero si le ofreciera, imagínense, no me diga yo voy a ganar, porque imagino que tiene la intención de ganar, pero si no le tocara ganar, sea cual sea el precandidato del Frente Amplio que resulte ganador, le ofrece, Carolina, la verdad, quiero que estés en la fórmula conmigo. Mira, dos cosas. Primero que estoy compitiendo para ganar, como tú muy bien decís, y tengo el 100% de mi tiempo, mi energía, mi capacidad para la campaña, y estoy haciendo la campaña con la gente, con propuestas para la gente y con la gente. Esa decisión no es una decisión estrictamente personal, ni del que gane o la que gane, ni mía. Es una decisión del Frente Amplio, que va a tomar el Frente Amplio del cual yo formo parte. Y ese es un puente que yo voy a cruzar después del 30 de junio, porque de acá al 30 de junio estoy totalmente... Y ese puente no lo voy a cruzar sola. Está bien, pero hay gente que dice, la verdad a mí el trabajo parlamentario no es el que más cómodo me siento. Hay gente que dice, si Carolina Cose no llega a ganar, es número puesto para la Intendencia de Montevideo. Usted puede decir desde su gusto personal, me gusta más la función ejecutiva, me veo en el Parlamento siendo la vicepresidenta. Yo estoy planteando propuestas concretas de gobierno. Y es eso lo que me interesa, propuestas concretas de gobierno. Y hoy tengo toda mi energía en esta campaña para ser la candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República. ¿Y cuál es el diferencial de Carolina Cose para ganar esta interna tan peleada también dentro del Frente Amplio? Porque realmente, bueno, ofrece un espectro de candidatos de perfiles diferentes. ¿Cuál es el diferencial de la propuesta de Carolina Cose? Que además usted se ha mantenido muy prudente a la hora de la autocrítica, digamos, de lo que han sido hasta el momento los gobiernos del Frente Amplio. Mira, yo estoy haciendo propuestas concretas en el marco de nuestro programa único, propuestas para llevar eso a la realidad. Lancé una gran cantidad de propuestas en el discurso del 26 de marzo en Paysandú y he seguido profundizando con mis equipos de trabajo y con la gente propuestas para agregarle acciones que contrarresten el viento en contra a la política económica, como por ejemplo la promoción de obra pública para generar trabajo rápidamente, modificando cuestiones de la participación público-privada para que sean más rápido, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con llevar trabajos al interior, aprovechando un buen desarrollo de algunos sectores en Montevideo y nuestra estructura de telecomunicaciones. He hecho propuestas de generar un programa nacional de rehabilitación que atienda, por ejemplo, a los accidentados en siniestralidad vial, que atienda a las adicciones, que atienda a la discapacidad, otras propuestas en salud, como un programa nacional de salud bucal, propuestas que tengan que ver, por ejemplo, con una
resignificación de las políticas sociales, porque si no las acompañamos de una inclusión efectiva en el mundo del trabajo, no son sustentables. Me importa mucho trabajar por la autonomía económica de las mujeres, porque si les damos herramientas de derechos, pero no las ayudamos a tener autonomía económica, es muy difícil. He hecho unas propuestas en educación, llevar todas las escuelas a que tengan horario de 7 horas. Tenemos un estudio de prefactibilidad que nos indica que es posible sin duplicar el presupuesto. Y a mí me parece que es muy importante porque aumenta el tiempo pedagógico para los niños en todas las escuelas y da mayores beneficios en términos de seguridad, en términos también de que las madres, incluso las madres más humildes, puedan salir a trabajar. Algunos miembros de la oposición, por ejemplo, han optado por embanderarse quizás con una propuesta concreta, más allá de otras que por supuesto después ponen sobre la mesa, pero que algunos han tildado también como estrategias demagógicas, ¿no? Decir cuánto empleo podrían llegar a crear, cuánta capacidad de ahorro tendrían de forma anual en una mejor gestión de los recursos públicos. ¿Se ha tentado en algún momento de dar con alguna propuesta específica, quizás un número que pudiese también embanderar un poco su campaña para hacerla más concreta en un objetivo? ¿O le parece que esas son promesas demagógicas? A mí me parece que el programa del Frente Amplio no es un enganche electoral, es lo que los gobiernos, el Frente Amplio quiere hacer cuando llega al gobierno. Entonces, por eso estamos elaborando y proponiendo cosas concretas. Esto que acabo de decir son cosas muy concretas. Yo soy ingeniera y tengo una trayectoria de que cuando propongo cosas tienen que ser realizables. Tenemos que tener un estudio de prefactibilidad. Yo no lanzo propuestas al aire. Lo que digo, después lo hago. Entonces, más que un número, a mí lo que me importa es proponer cómo me parece que hay que gobernar, qué elementos hay que agregarle a la política económica, qué estrategias hay que tener en educación, como lo de las escuelas 7 horas. Me preocupa el abandono en enseñanza media, estamos trabajando en propuestas concretas para eso también. Más que el numerito, lo que me preocupa es que la propuesta sea compartida, discutida y cuando la hago porque es factible. Hay algo que es verdad también, el Frente Amplio, sobre todo en la pasada campaña electoral, en cuanto a los números que prometió, no pudo, ¿no? Porque cuando se habló está toda la discusión del tender el 6% del PBI para la educación, pero sí, ciertamente el esfuerzo fue menor del que se había prometido en campaña, el tema de las rapiñas, la deserción estudiantil, es decir, las promesas a las que el Frente Amplio le puso número a la pasada campaña electoral no pudo cumplir en este periodo presente de gobierno. Le quería consultar... Es una de las personas, esto me lo marcaba Adolfo Garcés, con quien conversé esta semana, y yo se lo decía, incluso que tuvo conceptos elogiosos con su propuesta, y me marcó algo que muchas veces los analistas ven y los periodistas no vemos, o no nos damos cuenta. Y usted es la precandidata que más está insistiendo en el tema del keynesianismo, ¿no? Es decir, ante una baja en la economía, activemos la obra pública porque eso va a ser el motor de la economía. Pero claro, uno puede decir... con un déficit fiscal del 4,5%, con un horizonte económico complicado. ¿Cómo se hace para sacar ese dinero y volcarlo en obra pública? Que, insisto, es una de las pocas precandidatas que está diciendo, ante la situación económica, en vez de ajuste, más obra pública. Sí, porque la propuesta completa no termina en más obra pública. Yo justamente digo, ¿cómo se hace eso si tenemos un límite con el déficit fiscal? Se hace fomentando la inversión privada en la obra pública, con herramientas que ya tenemos pero que hay que mejorar. Las herramientas son la participación público-privada, que hay que mejorar, y hay cambios que sabemos que hay que hacer para que los procesos sean más rápidos, no puede demorar 3 años. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, porque las cosas llevan su tiempo, los procesos llevan una maduración, y ahora hay un próximo gobierno, y me parece que justamente por eso yo planteo una segunda generación de cambio. Pero déjame terminar. Sí. Yo planteo la participación público-privada con varios cambios. También planteo el mercado minorista de capitales. ¿Qué es? Si tú recuerdas, se hizo un parque eólico de UTE que se vendieron acciones de una parte del proyecto. Y esas acciones se compraron en 24 horas. La gente las compró. Entonces, no todos los proyectos de obra pública pueden hacerse así,
pero un cierto número, yo creo que hay una capacidad de ahorro nacional que sería interesante darle la oportunidad. Y hay otro elemento que creo que también hay que usar, que es una gran cantidad de activos del Estado que están subutilizados o no están utilizados, poner foco en el uso eficiente de esos activos para apalancar inversión privada para hacer obra pública. Pero yo no solo hablo de obra pública con estas herramientas ayornadas como un efecto que contrarreste, keynesiano, como decís tú, sino también que digo, al mismo tiempo tenemos que hacer dos cosas más por lo menos. Los sectores del futuro para los cuales los gobiernos del Frente Amplio han preparado a la juventud, y la han preparado en todo el país, porque la universidad está en todo el país, los polos tecnológicos de UTU están en el interior haciendo una muy buena labor. Tenemos que llevar esos sectores del futuro, ese trabajo, extenderlo al interior, porque tenemos la gente capacitada. Y en el medio, sectores de futuro, obra pública, en el medio una campaña muy intensa de capacitación de los trabajadores, para lo cual tenemos el antecedente del excelente desempeño de INEFOP, pero hay que sumarle a eso, yo creo que hay que sumarle de una manera fuerte a la UTU, incorporando algún piloto muy jugado en educación dual, que es que parte de lo que tú estudias se complete obligatoriamente con algún trabajo en un trabajo. O sea, es producción y UTU educando juntos. Tenemos mucho para preguntar, pero también hablemos de lo que se ha dicho un poco en esta campaña. Tenemos, por ejemplo, los dichos de Astori con respecto a la corrupción. La corrupción también llegó a nosotros, dijo. Sería interesante que usted también explique cómo combatiría en todo caso la corrupción en un posible gobierno. Tenemos el tema de la seguridad y sobre el tema de la seguridad también, donde usted tiene allí un plan específico, se refirió en su momento a la campaña Vivir sin Miedo que impulsa el senador Larrañaga y hubo allí un entredicho. Larrañaga estuvo esta semana aquí con nosotros y se sintió acusado y usted dijo, yo en ningún momento tampoco lo quise calificar de estafador, pero dice que la gente firmó digamos, la junta de firmas sin saber realmente lo que firmaba. Esas fueron sus afirmaciones. Él de alguna manera se expresó en este programa y después nos gustaría que usted respondiera a los dichos de Larrañaga. Todo respeto por la señora Carolina Cose. Me parece que tratar como que engañamos a la gente hace a una formulación de un impostor, de un estafador que sería yo, y que engañamos a la gente y que hay una suerte de más de 400.000 tontos en el Uruguay. Y me parece que alguien que ha estado en una fuerza política que ha gobernado 15 años, yo no sé qué credenciales tiene y qué credibilidad puede tener para prometer para los próximos 5 años cuando han tenido 15 años para atrás, para llevar adelante políticas que eviten lo que hoy tenemos, cifras récord en materia de criminalidad. Entonces, más allá de que ya pocas cosas me enojan más que la traición, me parece que está fuera de estilo, fuera de campaña, este tipo de ataques inconsistentes que no encierran más que una mera promesa de esbozar que para enfrentar la delincuencia hay que hacer una suerte de colaboración interinstitucional entre los ministerios para enfrentar la delincuencia. Me parece que es muy ingenuo el planteo y es muy descalificatorio la formulación. Bueno, casi 400.000 firmas lograron alcanzar. ¿Usted cree realmente que hay gran parte de la gente que ha firmado que no sabe lo que firmó? Primero que me parece que el senador está poniendo palabras en mí que yo no dije, nunca dije que él fuera un impostor o un estafador, no lo diría nunca, porque creo que hay que mantener un clima de respeto en el sistema político porque lo que estamos haciendo nos excede. Creo que hay que tener un buen nivel de reflexión alrededor de las propuestas. Y por supuesto, yo antes que nada tengo respeto por la gente y por todos mis compatriotas. Lo que sí he dicho es que me parece un enorme riesgo modificar la Constitución incorporando la habilidad de que los militares, digamos, estén en la calle supuestamente resguardando la seguridad. Y quiero, si tengo la oportunidad, quisiera explicar por qué me parece un enorme riesgo. Porque creo que la Constitución, que es la ley madre
de cualquier democracia está pensada siempre para que sea difícil cambiarla. Y está bien que sea así, porque uno no va a andar cambiando el marco cada 2 por 3. Vamos a suponer que esto ganara y que se cambiara la Constitución y estuvieran habilitados los militares a la función que se les da, ¿verdad?, en esta reforma. Bueno, vamos a suponer que dentro de unos años tenemos algún problema. Por ejemplo, se debilita en algún aspecto de la democracia y tenemos a los militares habilitados en la calle por la Constitución. Me parece un riesgo muy grande y lo que he señalado es que quizás no se evaluó ese riesgo, pero también dice la Larrañaga que está contemplado en el proyecto que es solamente una guardia que cuando ya no se requiera de ella para custodiar la seguridad puede disolverse desde el momento que ya no requiera de su presencia. Bueno, eso indica poca experiencia en implementar las cosas, porque la verdad que no es, la realidad después no es así, ¿no? Después que las cosas están permitidas. Ahora, lo que sí he dicho, y además adhiero, es uno de los temas que yo hablo frontalmente desde el inicio de mi dedicación a la campaña, es que sin lugar a dudas tenemos problemas de seguridad. Por supuesto, tenemos problemas nuevos de seguridad. La forma del delito cambió, y es notorio, cambió en el mundo y cambió en Uruguay. Y lo que he planteado es una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, marcados por la realidad. Yo entiendo que se ha hecho mucho en el Ministerio del Interior. Creo que no alcanza, como es notorio, porque la realidad está yendo a una velocidad y con una forma del delito que está degenerando claro, un tejido pero usted social. entiende que la situación de inseguridad que tenemos hoy es más porque se ha cambiado el delito que porque no ha sido eficiente el gobierno en combatirla. Mira, es más complejo que eso. Yo creo que lo que no puede decirse es que el gobierno no ha hecho cosas para mejorar esa situación. Nunca la policía tuvo la tecnología que tiene ahora, nunca tuvo los recursos. Entonces, ¿no puede ser un que tema de tiene. gestión de la seguridad? Pues son muchas cosas. Lo que creo que no es un problema de uno solo. O sea, yo estoy planteando que el problema es más complejo que de uno solo. Creo que hay cosas que hay que mejorar y que tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, el operativo de Casaballe u otros operativos que se han hecho con éxito. ¿Y por qué? Porque se ha actuado de manera distinta ahí. Se ha actuado con planificación, con nuevas técnicas, con integración de esfuerzos, con buena comunicación. ¿En quién confía usted para asesorarse en materia de seguridad? Mira, yo me asesoro con muchas personas, varias de ellas están en actividad y por eso por un tiempo no voy a expresar la composición porque además es un tema que trabajamos en todo mi equipo de trabajo. Pero me asesoro con una gran cantidad de personas y además estudio los temas. Pero digo, es muy ¿Policías en común que actividad? en la oposición se sepa quiénes están asesorando, quiénes son los asesores visibles. ¿Por qué mantenerlo entonces en resguardo, digamos? Porque me parece que lo más ¿Por qué? importante... ¿Te contesto? Sí, sí. Porque me parece que lo más importante es que discutamos sobre el tema y qué vamos a hacer, cuál es la propuesta concreta. Y me parece que desviar el tema hacia las personas que lo van a hacer nos saca energía de lo más importante, que es qué vamos a hacer. Pero cuando es un ministro, como el ministro Bonomi, el más cuestionado, digamos, en opinión pública, a nivel de la oposición, se trata de figuras, de quién, no tanto del cómo, ¿no sería importante también claro, pero poder eso, sacar esa duda de, bueno, yo me estoy igual asesorando en materia de seguridad con este equipo que piensa de esta manera? Bueno, yo estoy diciendo cómo piensa el equipo porque estoy haciendo propuestas concretas. Y además hay algo muy importante. El 1 de marzo de 2020 se cambian todos los ministros porque cambia el gobierno. Bueno, Bonomi quedó, ¿no? Pero El 1 de marzo de no es que quedó, no es que alguien queda, es que, El 1 de lo marzo de vuelven, 2015 Bonomi es que quedó. lo vuelven a nombrar. Pero la primer premisa es que va a haber un gabinete nuevo. Entonces, hoy el tema es cuáles son las propuestas de seguridad. Y yo tengo propuestas concretas. Y tengo propuestas sobre la forma de trabajar. Creo que hay cosas que tenemos que modificar.
Creo que tenemos un problema en las ¿Qué cárceles. es lo primero que modificaría en los primeros 100 días de gobierno si llegara a la presidencia en materia de seguridad? La primera medida urgente que tomaría. Bueno, la primera medida es una muy buena discusión en el gabinete sobre cómo vamos a trabajar todos alrededor de todo lo que nos compete alrededor de ese tema. Yo creo que hay que tensar todas las políticas alrededor de ese tema, y no es menor, porque la política de vivienda tiene que ver con la seguridad, la salud tiene que ver con la seguridad, la educación tiene que ver con la seguridad, el trabajo Pero tiene es que ver un con la poco seguridad. amplio el abordaje tan multicausal que sabemos que lo tiene, sin duda, pero digo, como medida así de shock. Pero yo sería demagógica si te contestara eso, porque lo que yo estoy planteando es, el problema es muy profundo y hay cosas que tenemos que cambiar. A mí me parece importante que la policía tenga formación permanente, por ejemplo, que esté muy bien entrenada. Me parece importante que separemos lo que es penitenciaría de prisión. Me parece importante que logremos que la gran mayoría, si no todos los presos, trabajen y se formen para ayudar a la rehabilitación. Me parece importante que haya un buen ejercicio de la autoridad. Me parece importante que haya las cosas que hicimos bien, que sea no la excepción, no lo que estamos haciendo por primera vez, que sea la regla, que todos los operativos sean como los de Casaballe y que eso sea la regla. No le quiero dejar de preguntar, yo me imagino que, o sea, ¿hace cuánto? ¿Un mes que dejó de ser ministra? Uno se pierde un poco la fecha, pero usted lo debe tener bastante más claro que yo. Un mes y medio. Fines de enero. Claro, ahí va, fin de enero, 2 meses y algo, 3. Pero el tema Montevideo Gas está instalado en nuestro país hace un par de años ya. Después de todo lo que pasó ayer, ¿qué opinión tiene? ¿Se la veía venir? Porque lo de ayer no fue algo menor. O sea, hay una resolución de la justicia y el sindicato desoye la resolución de la justicia y ocupa un lugar de trabajo. Sí, primero quiero decir que el ministro Guillermo Monsechi, que es un gran compañero y es un gran ministro, ha hecho declaraciones muy claras a las que yo adhiero con respecto a ese tema. El tema me parece grave, no estoy de acuerdo y creo que se actuó por parte del gobierno como había que actuar, ¿verdad? O sea, haciendo cumplir la justicia, la ley. Bueno, el gobierno en realidad dijo, nosotros está en la órbita de la justicia, digamos. No, pero después que la justicia se expresó, el gobierno tomó las acciones que había que tomar para proceder al desalojo, ¿verdad? Si no desalojaban era, ¿no? O sea, había una resolución judicial. Lo que digo es, los trabajadores insisten mucho en el propio decreto que habilita la ocupación como una extensión del derecho a huelga, en ese decreto deshabilita el control obrero. Es importante eso. Sí, porque usted lo que está diciendo, está dando un mensaje para aquellos que dicen que esa ley es la que permite situaciones como la de ayer. No, justamente no la permite. Por eso, lo que estoy diciendo está dando un mensaje a esas personas. Lo que le digo es, sí, los trabajadores insisten mucho en el rol del Ministerio de Industria. Como que el Ministerio de Industria no le ha dado cabida a lo que ellos plantean como problemática. Y por eso yo se lo planteo acá, porque usted estuvo buena parte, insisto, del desarrollo de este conflicto. ¿Tiene algo más para hacer o tuvo en su momento algo más para hacer el Ministerio de Industria? Yo tengo plena confianza en el ministro actual, en Guillermo Monsechi, y tengo total tranquilidad de que mientras yo fui ministra se propusieron espacios de diálogo, se participaron en espacios de diálogo, se facilitaron esos espacios, que es lo que puede hacer el ministerio. Y además quiero recordarle a la población que hay un arbitraje en curso, un juicio de la empresa contra el Estado, y siempre, incluso ahora como precandidata, yo considero que hay que ser muy cuidadoso con cualquier declaración porque no quiero exponer al Uruguay. Bien. Por último, ¿qué pasa con el tema de la corrupción? ¿Le preocupa? Usted, bueno, ha ocupado además distintos cargos en el ámbito de lo público, fue presidenta de Antel, ministra, bueno, era precandidata. Toda la situación también en torno a la Antel Arena, que no se lo vamos a volver a preguntar de la misma manera que ya fue preguntada muchísimas veces, pero bueno, generó en su momento también dudas de si tenía un presupuesto inicial, por qué se duplicó. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué pasa con el combate a la corrupción? ¿Qué le preocupa allí de poder dar un mensaje claro a la gente sobre ese tema? Primero, con la corrupción, tolerancia cero, sin lugar a dudas. Lo otro es otra pregunta, ¿verdad? Si tú me estás preguntando
sobre los costos de la Antel y cómo fue el proceso, me parece importante destacar que fue un proceso, como todos los de Antel, totalmente ajustado a derecho, como todos los procesos de Antel. Y creo que ahí, en el tema de la Antel Arena, yo cometí un error cuando en el anuncio inicial expresé que la obra iba a salir 40 millones de dólares y se entendió, y yo no medí que se estaba entendiendo que todo el proyecto iba a salir 40 millones de dólares. La obra civil, que se empezó a ejecutar en el 2014, costó 43, 44 millones de dólares, y el resto del proyecto costó 10 hectáreas de parque, una escuela, un deportivo, un auditorio exterior nuevo de 1.100 plazas, 1.300 puestos de estacionamiento. Ahora, creo que también hay que encuadrar todo esto que estoy diciendo en la estrategia de Antel, porque hay otras cosas que tampoco comunicamos. Por ejemplo, cuando empezamos el proyecto de fibra al hogar en el 2010 y empezamos a ejecutarlo en el 2011, a nivel internacional se estimaba que el costo que iba a tener por cada hogar conectado iba a ser entre 1.100 y 1.300 dólares. Y Antel logró que ese costo fueran 750 dólares. Por lo tanto, Antel en ese proyecto, muy importante para el Uruguay, ahorró alrededor de 400 millones de dólares. En el data center de Antel, que es un data center de clase mundial, certificado por un instituto de reconocimiento internacional, ese instituto, el Uptime Institute, dice que un data center clase 3 como el de Antel, con salas de 250 racks como el de Antel, debería costar, según los estándares, 172, 180 millones de dólares. Y a Antel le costó 109, así que de vuelta. Entonces creo... Pero digo, sigue justificando el hecho de haber, digamos, que montado el Antel Arena con el costo que estuvo, en un momento en que el déficit fiscal es tan importante en el país. ¿Lo sigue justificando como una inversión necesaria? Por supuesto. ¿Y cómo se lo puede explicar a la gente que no lo entiende así, digamos, en la situación económica? Bueno, Mujica de hecho dijo que quizás lo deberían haber hecho privados. En otros países lo hacen privados, de hecho, ¿no? Sí, acá todos los privados pincharon con eso, ¿no? Con el sponsoreo de... Pero digo, ¿se justifica que Uruguay hiciera esa inversión para un centro de espectáculos y convenciones? No es un centro de espectáculos. ¿Tú lo conoces? No. Es muy importante que lo conozcas, porque cambia la perspectiva de manera muy importante. Por ejemplo, ahora el 8 de mayo va a haber un evento de Ceibal, una olimpiada todo el día en el Antel Arena, que se va a llenar de niños, niñas, estudiantes mostrando sus proyectos de robótica, y lo van a hacer en un escenario, en un lugar de clase mundial. Y eso es muy importante para la educación y para la construcción personal. El 30 de mayo, el 1 y el 2 de junio se va a hacer... Sin duda que van a haber cosas interesantes. De pero, todos modos estamos hablando de otra cosa que justificar si el Uruguay realmente lo tenía como debería haberlo tenido como una prioridad en este momento coyuntural. En el marco de las telecomunicaciones, del desarrollo de Antel, y por eso proyecto de fibra al hogar, cable, el proyecto internacional más grande del Uruguay, 12.000 kilómetros de cable submarino, un data center de clase mundial, un centro multifuncional conectado a toda la infraestructura de Antel, como es el Antel Arena. Y yo estos ejemplos que estoy poniendo son también para que vayamos viendo en nuestra cabeza cómo va cambiando nuestra realidad con algo palpable, porque eso es construir infraestructura también. El 30 de mayo, como decía hace un ratito, el 30 de mayo, 1 y 2 de junio, se va a hacer el primer Congreso Mundial Open de Robótica, mundial, y se va a hacer en Uruguay, en el Antel Arena. Y van a venir de todo el mundo. Y así todas las actividades que son espectáculos o deportes, pero también, así como lo van a usar niños y niñas exponiendo sus proyectos de robótica, lo usaron también al otro día que jugó la Selección Nacional de Básquetbol, 2 liceos en la final de un campeonato estudiantil. Y a mí me parece muy importante que nuestros jóvenes tengan infraestructura que les levante las aspiraciones. Estamos hablando tanto de los problemas de motivación. Bueno, esto también hace a la construcción humana, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, ¿cómo siguen este próximo fin de semana? ¿Tiene algún evento en particular que quiera destacar Sí, en la agenda? Mira, Poco tiempo libre, ¿no? sí, casi nulo, pero hoy a última hora voy a estar en Maldonado, en el comité. ¿Cuál? ¿Cuál? Gelos. Perdón. Hoy voy a estar en Maldonado Bien. y bueno, todo el sábado y el domingo en Montevideo y Canelones, bastante movido. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina Cose, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.